definición de subvención, según el derecho de la OMC, está contenida en el artículo primero del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Y está compuesta la definición por tres elementos. Dice que habrá una subvención cuando exista una contribución financiera. La contribución financiera puede ser una contribución directa, como un pago del Estado a un productor. Puede ser una condonación o una exención, es decir, el productor deja de pagar un impuesto que de otra forma hubiera tenido que pagar. O es una provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Esa provisión de bienes siempre y cuando no se trate de bienes de infraestructura general. Eso es la contribución financiera. El segundo elemento de la definición es que la contribución financiera tiene que ser otorgada por el Estado o, si es por una persona privada, que ésta esté actuando por cuenta del Estado. El tercer elemento es que el que recibe la contribución financiera tiene que recibir un beneficio. ¿Cómo se determina esto? Que si no hubiera recibido esa contribución financiera, estaría en una situación peor. Es decir, hubiera pagado más por el bien o servicio que le provee el Estado, o hubiera tenido que pagar más impuestos al no haber tenido esa exención, o directamente no hubiera recibido la transferencia directa de dinero que le proveyó el Estado. Esos son los tres elementos que configuran la definición de una subvención según el derecho de la OMC. La definición de subvención no cambia, es la misma. Ahora bien, el acuerdo sobre la agricultura de la OMC prevé una serie de reglas específicas en materia de subvenciones cuando se trate de productos agrícolas. Entonces, ¿cuáles son los productos agrícolas? Según el acuerdo sobre la agricultura, son productos que estén comprendidos en el capítulo 1 al 24 del sistema armonizado. Esos son principalmente productos animales, productos vegetales, algunos de sus derivados, más algunos productos específicos. Entonces, por ejemplo, el aceite vegetal es un producto agrícola, pero a medida que avanzamos en la cadena de procesamiento, por ejemplo, al hablar de biodiesel, ya es un producto industrial que no está comprendido en el acuerdo sobre agricultura. Las reglas específicas que prevé el acuerdo sobre la agricultura se refieren, uno, a las subvenciones a la exportación de productos agrícolas, donde los miembros de la OMC se comprometieron a reducirlo tanto en volumen de productos y cantidad en materia presupuestaria, y en reglas específicas para las medidas de ayuda interna. Las medidas de ayuda interna son dos tipos de medidas. Unas que son de categoría verde, que están permitidas, y que son, por ejemplo, cuando el Estado ayuda con estudios, investigación en materia, por decir un ejemplo, de plagas. Esos, como se considera que no distorsionan tanto el mercado, están permitidas. Y luego hay una serie de medidas que sí distorsionan y que caen en una zona que se llama la zona ámbar, que son medidas como el sostenimiento de precios o el sostenimiento de ingresos. Esos igualmente están sujetos a compromisos de reducción. Cuando las subvenciones, tanto la exportación como estas medidas internas, se conforman a las reglas dispuestas en el acuerdo sobre la agricultura, las reglas son más permisivas. Es decir, en principio no va a existir la posibilidad de que otro Estado aplique derechos compensatorios. No hay una regla específica, si se quiere, para determinar daño y nexo causal de las subvenciones en materia agrícola. Es la misma que está dispuesta en el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias. Ahora bien, ¿cómo se determina entonces el daño a la rama de producción? Tiene que estar basado en una evaluación holística de una serie de factores que están dispuestos en el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias. Esos factores son el nivel de ventas de la rama de producción nacional, la productividad, si está subiendo, por ejemplo, las existencias, la cuota de mercado de la rama de producción nacional, el empleo,
Todos esos factores se tienen que evaluar de una forma conjunta. Ningún factor individual es por sí suficiente para determinar un daño, y de la evaluación objetiva de ese conjunto de factores se determina la existencia o no de un daño. Ahora bien, ese daño, y tú hablas de nexo causal, ese daño puede deberse a muchos factores. Entonces, para vincular el daño a la rama que está sufriendo la rama de producción nacional a una subvención, tiene que existir un nexo causal entre la subvención y el daño a la rama de producción nacional. ¿Cómo se comprueba eso? Ahí hay un margen de apreciación bastante grande por parte de las autoridades nacionales que puedan estar investigando una subvención. Pero hay algunas pautas generales. Las pautas generales son: no basta con que la subvención y el daño estén ocurriendo al mismo tiempo. Tiene que haber alguna influencia demostrable empíricamente de la presencia de esta subvención y cómo, por ejemplo, el aumento de las importaciones ocupa la cuota de mercado que están perdiendo los productores nacionales, o cómo se relacionan con esa disminución de las ventas, o cómo las existencias empiezan a aumentar a partir de la existencia de importaciones subvencionadas. Entonces, no hay reglas muy precisas, pero sí hay algunos puntos. Primero, probablemente deban ocurrir al mismo tiempo. Es muy difícil que exista un nexo causal si la subvención no existió en un tiempo aproximado, un tiempo que coincidió, mejor dicho, con el daño a la rama de producción nacional. Esa mera coexistencia en el tiempo no es suficiente. Tiene que haber un vínculo además de la coexistencia. Esas son las pautas generales. Bueno, la mejor forma de responder a esta pregunta es primero ver qué es lo que permite hacer el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias en términos generales, y luego ver qué reglas específicas existen en materia del acuerdo de agricultura de la OMC. En términos generales, cuando una autoridad investigadora comprueba la existencia de una subvención a las exportaciones, puede aplicar derechos compensatorios sin tener que comprobar un daño o un nexo causal. ¿Por qué es esto? Porque se considera que ese tipo de subvenciones distorsionan mucho el comercio y por eso se las llama subvenciones prohibidas. Ahora bien, el acuerdo sobre la agricultura de la OMC dispone unas reglas especiales en materia de subvenciones a la exportación. Como ya dijéramos, permite subvenciones a la exportación, pero las sujeta a compromisos de reducción. Esos compromisos de reducción están reflejados en las listas que anexan los miembros de la OMC a sus tratados. Cada miembro tiene una lista de compromisos. Si el derecho a exportación no está en la lista de compromisos de reducción, tanto en volumen como en cantidad presupuestaria, entonces esa subvención está prohibida. Ahora bien, si está contenida en la lista de compromiso y está dentro de los compromisos que asumió el Estado exportador en cuestión, entonces no se podrán aplicar derechos compensatorios. Ese es, en términos muy generales, el marco específico que dispone el acuerdo sobre la agricultura en materia de subvenciones a la exportación. Las pruebas que se deben allegar se refieren a los elementos necesarios para poder aplicar un derecho compensatorio. Entonces, como les decía, primero se va a tener que comprobar, aportar pruebas de la existencia de la subvención. Y si por ejemplo, es una exención tributaria que está reflejada en el marco legal, entonces se pueden allegar documentos que disponen esa exención tributaria, las condiciones de cómo aplican, si hay una transferencia financiera directa del Estado a productores o a algún productor,
entonces se tendrá que probar prácticamente la existencia de ello. Eso puede ser, por ejemplo, en las cuentas anuales de una empresa, si es una empresa que publica sus estados financieros contables. Ese es el primero hay que demostrar, allegar documentación que demuestra la existencia de una subvención. Eso a veces no es tan sencillo porque a veces las subvenciones son programas de hecho. Hay pocos estados que van a violar sus compromisos a sabiendas o facilitando abiertamente la comprobación. Entonces a veces hay que demostrar eso mediante elementos de hecho, y es una pregunta casuística. En cuanto al daño, hay que aportar material relativo a la tendencia de los indicadores que mencionáramos. Entonces hay que demostrar que en los últimos 3 años las ventas, la participación en el mercado y el empleo cayeron de forma consecutiva. Hay que aportar en breve materia probatoria que ayude a sustanciar que existe un daño según la configuración de los factores que están dispuestos en el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias. El nexo causal, nuevamente, es casuístico, según la imagen y la evaluación objetiva que sale de los indicadores de daño de la rama de producción nacional. Hay que explicar cómo la disminución en esos factores se relaciona con las importaciones subvencionadas.